Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos. En este programa hemos hablado acerca del impacto del paro indefinido de los docentes que reclaman la derogación de la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social. Hemos hablado mucho sobre el impacto en los estudiantes. Hemos conocido también que no es la primera vez que esto ocurre en cuanto a una paralización, sino que si se hace un conteo desde el año 2020, los muchachos han dejado de recibir clases presenciales por 490 días. Un ciclo escolar tiene 190 días. Esto significa que van 2 ciclos escolares prácticamente que los muchachos no están pudiendo recibir la atención en la escuela que debería de ser. Esto genera, en consecuencia, un deterioro grave en la formación académica de niños, de jóvenes de primaria, de secundaria, porque al final quedan tan mal preparados que no pueden entrar a las universidades y que sus habilidades o competencias laborales también se disminuyen. Van 47 días de paro de los docentes y yo tengo con nosotros hoy a la directora, a la viceministra académica Agnes de León de Cotes del Meduca, que ha venido hoy a hablar con nosotros acerca de la finalización del primer trimestre escolar que prácticamente se fue en blanco para muchos estudiantes. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias. En efecto, nosotros estamos en la semana de exámenes, terminación del primer trimestre del año escolar 2025. Pero ¿qué exámenes van a hacer, por ejemplo, los muchachos que ahorita mismo tienen a su maestro en paro o a su profesor? Sí, esto para explicarlo en contexto. Sí. Tenemos en esta semana docentes que no fueron a ninguna paralización y docentes que se han ido incorporando. Ellos en esta semana están haciendo sus exámenes trimestrales y pondrán notas a sus estudiantes. En primaria pasa lo mismo. Los maestros están en esta semana, la nivelación, los trabajos que tienen que entregar los estudiantes y colocarán sus notas. ¿Qué va a suceder con el estudiante que su profesor no está? Por ejemplo, en el área secundaria. ¿Qué va a suceder? Sí, no tiene el profesor de ciencias naturales, pero tiene el de español. En español tiene nota, en ciencias naturales sin profesor, porque no tiene nota allí, puesto que el docente está en paro. ¿Entonces qué, va a quedar en blanco? En blancos, o sea, las direcciones regionales están haciendo todo su contexto porque el llamado siempre es vaya y recupere su puesto. Hay que hacer un plan de recuperación de aprendizaje porque no es del tiempo, sino de aprendizaje de los contenidos. Nosotros estamos dando los espacios porque la receta no es igual para todos. No existe una región educativa que tenga una realidad igual. Voy a poner, por ejemplo, Bocas del Toro. Bocas del Toro tiene una situación diferente y se han estado reuniendo virtualmente. Ayer tenían 2 salas virtuales. Los docentes de multigrado con docentes de los grupos de primaria, docentes de básica y de media. Ellos están elaborando unas guías de aprendizaje para enviar a sus estudiantes y darle un mes iniciado el segundo trimestre para ellos colocar la nota. ¿Qué pasa en otras regiones? Estaba la escuela X con su director, tiene 5 docentes ausentes. Esos docentes, algunos han regresado. Si regresó, empieza para hacer el contexto su estrategia de recuperación de aprendizaje. Arranca el 23 de junio el segundo trimestre. Él debe, si se incorpora a su trabajo y él debe en similitud continuar los aprendizajes y los contenidos que no se detengan. Primero que todo, si yo fuera estudiante estaría mentando madres, perdón, por hablar por así, porque realmente yo tengo que pasar la consecuencia de recuperar todo el contenido que no vi en todo el bimestre y entonces para que me evalúen. O sea, tengo algunas preguntas. ¿Cuándo realmente es que ese estudiante que no recibió clases va a recibir una evaluación consona? Sí, hay 2 cosas que hay que tener claro. En el sistema educativo, el calendario escolar se establece por trimestre. Sí, correcto. Y los contenidos están clasificados por trimestre, pero es un solo currículum.
¿qué es lo que sucede en tiempos, por ejemplo, que no sea paralización, sino que es un ejemplo porque las lluvias no permitieron Sí, que en o esa el escuela, agua ahorita mismo que en Los está Santos y afectando Herrera, en Los Santos? Ajá. están cerradas no por una paralización, Sí. pero sino porque está el problema del agua. De inmediato el director del centro y el director regional, que es el líder de esa región, tiene que buscar estrategias para recuperación de aprendizaje. Yo lo entiendo, Entonces, profesora, pero ¿cuándo es que realmente ese aprendizaje va a ser evaluado de manera en que podamos constatar que el muchacho o la joven pudo recibir esa educación? mira, es tan complejo la situación en el sector público y en este momento donde tú tienes una cantidad de docentes a favor de no paralizar clases y hacerlo y los que han decidido no presentarse a los centros educativos. Esa situación compleja y aún más cuando el docente está y el padre de familia no lo envía o cerraron la escuela. Eso está Las claro. soluciones que hay en los sistemas educativos del mundo es que tú tienes que colocar inmediatamente herramientas de que el aprendizaje no se detenga porque el estudiante tiene, por ejemplo, del sector medio, una cantidad de avances que puede hacer de una manera de autodirigirse y de acompañamiento de los padres. Eso es una realidad. La otra realidad es las decisiones regionales que se tomen en función de lo que estamos hablando, de aprendizajes para la vida. Pero entonces, sobre ¿cuándo se va a llenar contenidos. esa casilla en el boletín? Nosotros estamos, puedo darle el ejemplo de lo que ya se está manejando en el Ministerio de Educación con respecto a esto. La casilla sin nota y la casilla sin profesor, por las razones que sean, cuando usted tiene 2 trimestres, usted pasa el año. Pero cuando tienes los 3 trimestres, si te impacta uno de estos sin profesor o sin nota, tenemos ahora el contexto que el director del centro, que debe llevar la secuencia de todo el trabajo, porque esto no puede ser unilateralmente que el docente decida, no, hay un compromiso y es llevar, el director del centro habilita para que se le ponga la nota al estudiante. Hay que hacer un límite. Es que la nota, vuelvo, yo creo que la situación importante de lo que preguntas es, si no tengo el profesor, ¿qué nota me van a poner? No, y no ¿cierto? tengo tampoco, usted habla de un proceso de recuperación. Entonces, le pregunto, ¿cuándo se va a medir ese proceso de recuperación? Pero no entendí la respuesta, si tienen una fecha, si van a hacer un promedio de los otros 2 trimestres, si le van a poner el otro. O sea, ¿qué van a hacer? Porque pueden solucionar con un número, pero ¿y el aprendizaje del muchacho? Lo que quiero decirte es que lo que importa aquí es exactamente lo que has dicho. El aprendizaje significativo para la vida del muchacho en contenido. El Ministerio de Educación termina su trimestre este viernes. Sí. Viene la semana de receso de los estudiantes. Y en esa semana de receso, las tomas de decisiones de ese inicio del segundo trimestre. Todos los docentes del país tienen que tomar su decisión de recuperar su tiempo, no del tiempo que se dio, porque eso ya es tiempo perdido y no se recupera, sino de contenidos de aprendizaje. De acelerar, no, pues Y ahora, inicia el segundo ahora trimestre. El Ministerio de Educación, responsable de la misión de la educación pública, tiene toda la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para que cada centro educativo haga su plan de recuperación de aprendizajes, de contenido, con la realidad que tiene y tomar las decisiones que se necesiten. Va a ser un trabajo agotador, viceministra. Así es. Voy a hacer una pausa. Vamos a regresar enseguida con más. ¿Qué pasa con los docentes que no regresen el 23 de junio, que supuestamente inicia el segundo trimestre? Y recuerde que ahorita viene la quincena. ¿Cobrarán o no? Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. La viceministra académica del Meduca pinta el panorama de qué va a suceder esta semana. El 15 deben de cobrar los maestros que están trabajando y los que no, según dijo el Contralor, no van a cobrar. ¿Qué cree que pase usted con los 15,000 profesores, que es la cuenta que sacó el Contralor sobre los cheques que no van a recibir el pago como es? ¿Qué va a pasar con ellos?
Bueno, esta es una medida muy específica de que el Contralor ha manejado el servicio prestado, servicio pagado, y esto, el impacto, nosotros estamos apostando a que los docentes de cada región educativa que están fuera del sistema educativo reflexionen a retomar sus puestos. Profesora, si son 15,000 docentes que están en paro, ¿cuántos son los estudiantes que están afectados por esa medida? Hay alrededor de más de 300.000 estudiantes más en el sector medio, porque la primaria tiene muchísima atención. El tema es en la media y en la básica. Pero en total, ¿cuántos? O sea, porque no entendí. ¿300,000 más en el sector medio? ¿Cómo es eso? No, 300.000 estudiantes alrededor del impacto de que no reciben clase de manera normal, porque hay las situaciones que si tiene un profesor o no. Entonces, hay alrededor de 300.000 estudiantes afectados. Muchísimos. Sí, es un tercio. Más de la media, de séptimo, octavo a 10º grado, que primaria. Porque en primaria más tenemos... de media, en mayor proporción claro, los de media. Ahora estoy entendiendo. Mayor proporción. Okay, entonces, ¿qué pasa si el 23, ya después de que el docente dijo, bueno, yo no recibí pago, pero me mantengo en lo mismo y no voy a volver al trabajo el 23? ¿Qué va a hacer el Meduca al respecto? ¿Ustedes van a reemplazar a los maestros que no están yendo a trabajar? El Ministerio de Educación tiene todo la esperanza de que los docentes reflexionen en tomar sus puestos, pero de no realizarse esta medida, pues ya estamos en un problema serio de pérdida del año escolar, porque ya es el segundo trimestre y es un trimestre donde hay una irregularidad de estudiantes sin profesor por estar en paro o sin nota porque el estudiante no asistió. ¿Y qué medidas piensan tomar ustedes? Son las medidas que correspondan la normativa, porque necesitamos como Estado dar respuesta a la educación pública de nuestro país. Nosotros, lo ha dicho el señor Contralor y el Ministerio de Educación, de que el llamado ha sido constante. Algunos dicen, y directores de centros educativos, bueno, es que ya están fuera de la normativa. Lo dicen los directores de los centros, que por ejemplo, yo decido y estoy en paro, ya llevo 45 días de paro, y yo me presento hoy a mi escuela y el director me dice, yo necesito una nota formal porque usted está fuera de la normativa, ya usted está con un desacuerdo y usted tiene un abandono del cargo. Eso lo están diciendo algunos directores de los centros educativos que se conocen perfectamente la normativa. ¿Y entonces? Sin embargo, nuestra ministra de Educación, que ha dicho siempre, desde el día 1 de estas paralizaciones, retomen sus puestos. Entonces, la persona que puede estar calificada como abandono del cargo y regresa a su cargo, a su puesto, ¿se le va a respetar? No va a pasar nada, no se le va a destituir, y son palabras de la ministra de Educación, que lo ha repetido constantemente. Pero no le van a pagar retroactivo. No, a partir del momento, y eso todos los docentes que se han reintegrado lo han entendido. Si el calendario escolar 2025 no se modifica, no me van a pedir que pague ningún tiempo, ese tiempo no lo voy a cobrar, pero si yo regresé hoy es a 10, yo a partir de hoy entro en planilla. ¿Qué tiene que hacer el director del centro? Notificar al director regional que la profesora Agnes se incorporó a partir de hoy. Y a partir por eso de no allí quieren modificar el calendario escolar. El calendario escolar no se va a modificar. Pero no se quiere modificar por la razón que usted me acaba de dar, de que si entonces voy a tener que pagarles el tiempo que ellos no estuvieron por la compensación. Los docentes de los gremios, siempre ellos hablan de un finiquito de huelga. En este sentido no hay finiquito de huelga con el Ministerio de Educación porque el tema no tiene que ver con educación, y desde el día 1, la señora ministra, que entraron en las paralizaciones, se ha dicho que el Ministerio de Educación no modifica el calendario escolar, así que no va a pedir solicitud de recuperación que venga los sábados, que se va a salir en enero. No va a pasar. Y entonces el que va a quedar mal va a ser el alumno. Porque tampoco le van a embutir todo el contenido que no vieron en un trimestre. Voy a contarle. No es justo, es que hay que ver aquí al alumno como el sujeto precisamente de la situación. Las estrategias de recuperación de aprendizajes académicos
es muy clara. Nosotros tenemos que buscar las fórmulas y puedo contarle que ya se están haciendo las conversaciones correspondientes con la Universidad Tecnológica y todas las universidades. Vamos a entrar en el conversatorio de ese voluntariado para que presencialmente mínimo tres meses nos den capacitación y aprendizaje a los estudiantes, especialmente a los graduandos y de otros niveles. Esas negociaciones empiezan la otra semana para que en los meses próximos, mínimo 3 meses, los sábados, le den reforzamiento de aprendizaje a los estudiantes o en las líneas de lo que es la tecnología. Deberían de dejarlos un día más, 1 hora más cada día. No, porque esta es una estrategia, te cuento, esta es una estrategia de oportunidades de profesores universitarios, sobre todo para los graduandos que nos van a dar reforzamiento. Pero tenemos que tener en claro que ir a un estudiante también en sábado implica pasaje, implica otros gastos también para ellos. Cuento lo que pasó en pandemia. En pandemia nosotros tuvimos muchísimas universidades apoyándonos. La Universidad Latina, la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica, en línea, los muchachos en su tiempo se conectan. Todo el que tiene facilidades de conectividad. ¿Que lo van a hacer remoto? No, hay remoto y presenciales. Usted elige cómo lo quiere enviar. Mire, eso es una parte. La otra parte es, ¿qué recomendaciones estamos dando? Porque la receta total no la tiene no es una sola. Sí. Cuando yo hago mi diagnóstico inicial como docente, regresé a mi aula, yo hago mi diagnóstico inicial. Esto que yo estoy hablando también lo pueden hacer los directores de escuela y los supervisores regionales y nacionales en equipo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros según las especialidades? Hago mi diagnóstico inicial. ¿Cómo hago el diagnóstico? A través de un cuestionario, a través de entrevistas en caso de inicial con los padres, a través de un cotejo para ver los conocimientos que los muchachos tienen de esos contenidos a la fecha, porque ahorita... No tienen ninguno. Bueno, pero necesitamos saberlo. Para hacer un plan de recuperación de aprendizaje... Tienes que ver qué sabe y qué no sabe para enseñarle. Un profesor sabe lo que debe tener. ¿Empezaron el paro cuando empezó el trimestre? Ese diagnóstico es importante para el plan de recuperación. Cuando se hace el plan de recuperación, ¿qué estrategias, qué cosas se puede hacer? Aprendizaje a través de proyectos, basado en proyectos, aprendizaje basado en juegos, aprendizaje basado en la parte remota, a través de videos. Mira, cuando nosotros queremos, así como los muchachos se entrenan en el deporte, se entrenan en diferentes disciplinas que le gusta a los padres, lo tienen en el ballet, lo tienen aquí. Asimismo, hay que dinamizar los aprendizajes de las asignaturas. Por ejemplo, si yo necesito que mi niño de matemática que está en 3er grado, yo tengo que asegurarme que al terminar el año, los esenciales mínimos que dice el perfil de egreso de 3er grado debe tener esto, el plan de recuperación es en base a eso. Entiendo, pero apostamos a los mínimos. Espéreme, profesora, tengo que hacer, viceministra, una pausa, regresamos enseguida. Es que... En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos acerca de la situación académica de los estudiantes a propósito de los paros consecutivos desde el 2020. Profesora, viceministra, si hay algo importante en esta parte académica es la lectura como base de aprendizaje. O sea, si el muchacho, como dice la prueba PISA, 7 de cada 10 no saben lo que están leyendo, no entienden, no saben señalar los puntos críticos, básicos, las ideas principales. Eso es grave, porque luego no tienes un análisis crítico de la situación o no sabes cómo expresarte porque no entendiste lo que leíste. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación exactamente en este tema? Excelente la pregunta, porque ese es el tema principal, porque si el niño no lee bien y no entiende lo que lee, hemos perdido más del 90% del éxito en el aprendizaje de las demás asignaturas. Nosotros estamos trabajando a través de la lectoescritura con muchas actividades simultáneas de acuerdo a los niveles. Por ejemplo, se hizo, con todas las dificultades que tenemos en el sistema, se hizo el FestiCREC, escribir cuentos
Eso ayudó muchísimo y ese es un proceso que van a venir los resultados. ¿Para primaria y o se para van a hacer quién es eso? para todos los niveles. Para todos los niveles. Para todos los niveles. Y hay un proceso que en la Feria del Libro se van a presentar esos resultados, los avances de cómo es el producto. Nosotros tenemos un programa que ya viene instalado desde hace varios años, que es Aprendamos Todos a Leer, que inicia desde los niveles de primaria y que ayuda al niño de primero a tercer grado a entender lo que lee. ¿Qué hace el maestro de grado? Que son las estrategias de las que siempre hablamos. Lo que era antes una costumbre, cuando usted y yo estábamos en el aula de clase, que era obligatorio la lectura al inicio de la clase, esas pequeñas prácticas que se han venido dejando de hacer en los últimos años, el maestro está retomando todo esto. El que cuando usted presenta un ejercicio en cosas concretas, que el maestro, porque no es un ejercicio de español, tiene que corregir, tiene que ver también la ortografía, la puntuación. Yo veo en las redes, Dios mío, yo me quedo sorprendida. Es claro, es que hay una preocupación, no tanto, o sea, del aula es un trabajo que se viene haciendo en primaria y en secundaria, pero el trabajo de la lectoescritura es de manera constante y permanente y que vaya siendo evaluada de cómo son estos aprendizajes a corto, mediano y largo plazo. Ahorita que usted habla de periodos, uno de los grandes fracasos de este tipo de políticas es que no tienen continuidad. O sea, las implementa un gobierno, viene el otro, las cambia, viene el otro, las cambia. Entonces, ¿cuál va a ser la constancia de este tipo de planes a implementar? Porque no sirve de nada que lo hagan por 2 años o 3 o lo que quede. Y cuando llega el otro, entonces los cambia. Entonces ya no hubo un resultado coherente con el tiempo. En el caso nuestro se ha continuado, los procesos en educación no se detienen, cambian los rostros, pero la responsabilidad de un maestro es que continúe. Por ejemplo, nosotros todos los programas anteriores, los programas que vienen de lectoescritura de los últimos 15 años, con la transformación curricular que hace más de 10 años, no se le hace una revisión a esos contenidos. Se ha venido haciendo prácticas muy silenciosas y otras con mucho ruido, porque hago la exposición, porque digo que estuve aquí, porque presenté un documento, porque se trabajó una parte de unas guías para que haga el seguimiento. Pero aquí hay que trabajar es al docente, porque el docente es el que tiene que saber, porque yo soy la maestra que tengo a mi niño en el aula. Es la fuente del conocimiento. Claro. Entonces, ¿cómo estamos preparando a los docentes para esta situación de forma constante? No con talleres breves, porque esos talleres van, los aprenden, pero ¿quién le da seguimiento a esos talleres en el aula? Nadie, Miren, no tienen la gente para hacerlo. Bueno, no es nadie, porque entonces, mira, ¿quién le da seguimiento? El Ministerio de Educación tiene una organización muy bien estructurada. Sí. Lo que tenemos es que potenciarlo y saber cómo llevar los resultados, porque hay supervisión nacional, hay supervisión regional, hay acompañamiento y hay evaluación, difícil, la dirección de evaluación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, cuando tenemos los resultados, lo inmediato es la intervención. En contexto se tiene que dar. Nosotros estamos en eso con la dirección de evaluación. ¿Por qué? Porque las intervenciones tienen que venir de acuerdo a esas debilidades, tanto en español y matemática, que son nuestra talón de Aquiles, como por decirlo. Pero así es. Eso es lo que hay que enfocarse. O sea, que tienen acompañamiento después de los talleres en las aulas para poder hablar con los docentes, supervisar las metodologías de enseñanza. El gran desafío del que nos hemos encontrado es que sé que hay que hacer y no hacer nada. Entonces aquí, por eso, desde nuestra llegada, el trabajo de los consejos regionales de directores y supervisores, porque si usted no se habla entre sí lo que pasa aquí, ¿cómo voy a armar el plan de estrategia regional para que impacte nacionalmente? Estamos hablando de más de 900.000 estudiantes, 51.000 docentes, entonces usted tiene que hacer trabajos articulados. Exacto, una estrategia de lectura articulada que funcione con el tiempo. Que funcione, porque pero eso es las redes educativas las redes educativas por asignatura tienen un propósito y ese propósito no es más que los pares se pongan de acuerdo. Mira, mi buena práctica de lo que yo estoy haciendo aquí y acá, pero en Isla no lo vamos a lograr y con paralizaciones no lo vamos a lograr y con que unos sí quieren y otros no quieren. ¿Cómo van a llegar los niños? Entonces, claro,
Esto es país. Es realmente ponernos de acuerdo y ponernos en el corazón. Mira, estos niños, yo leo y escribo y entiendo porque hubo un maestro que se preocupó por mí, no, y además porque hubo un padre de familia en el centro educativo, pero hoy vimos unos hasta que cerraron la escuela. O sea, pensemos como país y como persona. Es que eso es lo que nos hace falta, despojarnos de ese interés. Gracias, viceministra, por su asistencia y por la explicación tan valiosa. Gracias a usted. Gracias por estar con nosotros. También tengo un mensaje para todas las escuelas. Inscríbete en Debate Z, el megaproyecto de ECO para estudiantes de 10º a 12º grado. Son equipos de 4 estudiantes y un profesor asesor. Regístrate en ecotvpanamá.com/debatez y participa en las audiciones. Tienes hasta el 22 de junio y va a estar presentado por la periodista Andrea Salcedo. Debate Z, la batalla de las ideas por EcoTV. Tu referencia, tu canal 28 y 1028 exclusivo de Tigo. Y ese es un aporte también de ECO para la educación. Así es que gracias a usted, ánimo para los muchachos a inscribirse y nos vemos en la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.